Este caso que tenemos acá, fíjense que es un talud donde voy a efectuar el análisis con el método del factor de seguridad. Para ello voy a utilizar la herramienta Geo5, el módulo de Geo5 específicamente dedicado a estabilidad de taludes, como se observa acá. Acuérdense que la herramienta Geo5 permite efectuar diferentes tipos de análisis para cimentaciones, elementos de contención, muros, zapatas, pilotes, grupos de pilotes, etcétera. En este caso nos estamos apoyando directamente del módulo de estabilidad de talud. Este talud que vemos acá de perfil, en 3 dimensiones se observa más o menos de esta manera. Esto que está acá es el nivel freático, que estoy indicando entonces que voy a efectuar un análisis de un talud sumergido, ¿okay? Para este caso en particular. Y en función de eso entonces vamos a efectuar el análisis de estabilidad. ¿Okay? Tenemos entonces el método ACD, que se basa en factores de seguridad. Si le doy acá a la herramienta en editar, voy a obtener entonces que voy a aplicar una verificación con factores de seguridad de 1.2 para lo que es la situación de diseño permanente. Yo puedo especificar diferentes condiciones según el caso, para diseños transitorios, diseño accidental, diseño sísmico, y puedo trabajar, por ejemplo, con el método del factor de seguridad, con el método de estado límite, según el RFD, que se utiliza mucho en el área de puentes. Ya vamos a ver un ejemplo. Y para cada uno de ellos, entonces, yo puedo aplicar el criterio respectivo según el código de referencia que estemos utilizando. En función de eso, entonces, la herramienta me permite construir la interfaz del talud a mi preferencia. Yo este dibujo lo puedo hacer de manera aleatoria. Incluso esto no tiene por qué ser de forma con línea recta, como se observa acá. Puede ser líneas curvas, dependiendo de la topografía exacta del sitio. Incluso el Geo5 tiene la posibilidad también de importar archivos que permitan construir ya superficies irregulares para poder efectuar el análisis completo desde el punto de vista de estabilidad. ¿Okay? Y aquí yo puedo hacer ediciones sobre los valores que tengo concebidos originalmente. En este caso, bueno, vamos a trabajar con estas interfaces, lo que sería la interfaz inclinada acá, que es la del talud que vamos a analizar. Y fíjense que acá tengo una interfaz horizontal, que es la que me está diferenciando los dos tipos de suelos que tengo acá. En este caso estoy trabajando con una arena arcillosa. Aquí están las propiedades de la arena arcillosa y tengo acá abajo una grava. De manera que si yo quiero modificar algún parámetro de estos suelos, simplemente al dar clic en el menú de editar, puedo visualizar las diferentes propiedades de los suelos que estoy analizando. Fíjense lo que les decía hace un momento, el Geo5 tiene la posibilidad de considerar lo que es la foliación del suelo. Si yo doy acá, considerar, él simplemente me pide los parámetros asociados para el proceso de foliación que va a ocurrir en la superficie. En este caso vamos a dejarlo sin considerar, y acá estoy trabajando con parámetros efectivos, es decir, estoy trabajando con un análisis mediante esfuerzos efectivos. ¿Okay? De esa forma yo puedo también definir cuerpos rígidos. En este caso, en este ejemplo no lo vamos a ver, lo vamos a ver en otro que les voy a mostrar ahora, pero puedo definir muros, pantallas, etcétera, o algún cuerpo rígido en particular que quiera incorporar al análisis. Y bueno, tengo acá la asignación de los suelos que mencionábamos hace un momento. Puedo incorporar anclajes, puedo incorporar los nails de soporte de la superficie del talud, refuerzos mediante el concepto de suelos reforzados. Aquí puedo trabajar con lo que es el uso, por ejemplo, de geomallas, geogrillas, geotextiles, etcétera. El concepto de los pilotes antideslizantes para controlar lo que es el plano de falla sobre el talud. Ya vamos a ver un ejemplo de esto también. ¿Okay? La sobrecarga, obviamente esta sobrecarga que depende de la presencia de una vialidad, de una carga permanente, etcétera, puedo modificarla también en diferentes formas. Puedo fijar cargas de franja, trapezoidales, concentradas, lineales, etcétera. Fijar las dimensiones, saber si esa carga es permanente, variable o accidental, y ubicar esta carga dependiendo de si la quiero a nivel de cresta de talud o si quiero ingresar una coordenada en particular a una altura diferente del talud. ¿Okay? En el momento estamos trabajando con esta que se observa acá, de manera a nivel superficial, la cresta de talud. Fíjense el agua entonces, la tengo ubicado el nivel freático en esta posición y puedo efectuar análisis sísmico. En este caso, si yo activo acá, él me va a pedir los coeficientes de aceleración horizontales y verticales. De momento lo voy a desactivar para que hagamos el análisis básico y ver qué ocurre. Y fíjense que puedo configurar etapas de diseño permanentes, transitorias, accidentales o sísmicas. También lo voy a hacer de manera permanente y llego al módulo de análisis. ¿Okay?
Cuando estoy en el módulo de análisis, el software me permite desarrollar los métodos que veíamos hace un momento. Bishop, Fellenius, Spencer, Jambu, Morgenstern y Price. Estos son los métodos que tengo activados según el menú de configuración. El software me permite activar otros procesos de análisis también e incorporarlos en el análisis. ¿Okay? En este caso, si yo tengo activado el análisis con optimización, el software automáticamente va a ubicar la línea de falla que tiene asociado el factor de seguridad menor, es decir, la línea más probable de falla. Con eso, si yo tengo activado el método de Bishop y la opción de optimización, al dar clic en analizar, automáticamente el software va a buscar la línea más probable de falla, es decir, la línea que tiene asociada el factor de seguridad más pequeño. Vamos a ver entonces, en este proceso él está haciendo la iteración que les mostraba hace un momento, que es que simplemente está construyendo diferentes circunferencias, diferentes círculos de falla a lo largo del talud para poder evidenciar la posición más desfavorable. En este caso, fíjense, el factor de seguridad es 1.3 contra 1.2, según el criterio de análisis que es 1.2, el talud entonces se considera aceptable, bajo el criterio de Bishop. Si yo quisiese revisar otro, por ejemplo Spencer, puedo igual darle a analizar y dejo entonces que el software efectúe de igual forma el análisis ahora con el criterio de Spencer. Recuérdense que cada método tiene su particularidad, cada método tiene sus expresiones, cada método tiene sus criterios y en función de eso entonces tendremos resultados diferentes al aplicar uno de otro. En algunos casos, dependiendo del tipo de talud, los resultados pueden dar parecido, en otros casos las diferencias pueden ser importantes. Fíjense, en este caso el factor da 1.29, es muy cercano al de Bishop, al primer método. Si le doy a Fellenius, por ejemplo, y lo hago también con optimización y analizo, vamos a ver qué nos arroja con este criterio. Este es uno de los criterios más conservadores para análisis de estabilidad de taludes. Por lo general, los factores de seguridad tienden a dar más bajo con Fellenius que para el caso de Bishop y Spencer y los otros métodos que se utilizan en la práctica. ¿Okay? Aquí en este caso, fíjense, está arrojando 1.21 contra 1.3. Si yo dejo esta línea como línea de falla a ser analizada, yo puedo decirle al software que haga un análisis estándar de todos los métodos para esta línea de falla que ya dejé definida acá, que es la más crítica según el método de Fellenius. Y si le doy a analizar, él automáticamente me muestra el factor de seguridad para todos los métodos. Entonces yo puedo con esto simplemente validar de que la pendiente y el tipo de suelo y la carga que estoy contemplando en mi proyecto cumple con todos los métodos que he considerado en el análisis. Pero fíjense que el método más conservador sigue siendo el de Fellenius, que arroja un factor de seguridad de 1.21, mientras que todos los demás están prácticamente en 1.3. ¿Okay? Entonces, bueno, es interesante porque ya vemos que de manera muy rápida, un proceso numérico bastante tedioso de análisis de taludes infinito y taludes finitos se puede hacer de forma muy rápida siempre y cuando tengamos las variables geotécnicas adecuadas en el proceso de modelado del talud. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo modifico la cota de agua? En este caso, fíjense que tengo una cota a esta altura de 7 metros. Yo coloco, por ejemplo, acá y le digo que esta cota de 7 es, por ejemplo, 6 metros. Cliqueamos OK. Vamos y colocamos esta acá en 6 metros. ¿Okay? Cliqueamos OK. Yo estoy modificando automáticamente la cota de agua del nivel freático. Vamos a modificarla un poco más para que se vea más la diferencia. Vamos a llevarla a 3 metros y vamos a llevar esta a 3 metros. Fíjense que de igual forma también puedo hacer el análisis con una forma irregular. ¿Okay? Si le doy clic acá, ya automáticamente desplacé la cota del nivel freático. Y si efectúo el análisis, vamos a ubicar ahora nuevamente el método de Bishop y que haga la optimización y efectúo nuevamente el análisis. Vamos a ver si existe alguna diferencia al variar lo que es la cota de agua sobre el talud.
Fíjense, en este caso, el factor de seguridad está arrojando 1.19. Si mi requisito era 1.2, definitivamente ya este talud no me cumple. Y qué interesante que ocurrió fue cuando bajamos el nivel freático y no cuando estaba arriba. Probablemente muchos habrán pensado que al disminuir el nivel de agua, el talud se hacía más estable. No, lo que está ocurriendo es que al ubicar el agua en esta posición, la presión de agua participa en las fuerzas resistentes sobre el método de las rebanadas. Entonces eso es lo interesante de entender de cómo funciona el método de rebanadas, de dónde proviene, cómo es la ecuación que modela este comportamiento, para poder con criterio entonces saber interpretar los resultados que arrojan este tipo de herramientas. ¿Ok? Porque aunque en casos muy obvios podemos pensar que al haber más agua la estabilidad se ve más comprometida, fíjense que para un análisis de estabilidad como este resulta que el reducir el nivel freático se traduce en una mayor inestabilidad sobre el talud a nivel global. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver uno con, vamos a ver un caso con, vamos a ver este caso en particular. Este caso es interesante. Fíjense que acá, bueno, tengo otra pendiente diferente. Tengo acá una proporción de carga. En este caso voy a efectuar el diseño con el código LRFD. El LRFD me exige el análisis para lo que es la condición de servicio 1 y evento extremo 1. El evento extremo en nuestro caso será la acción sísmica y la condición de servicio será sin analizar el efecto sísmico. ¿Okay? De manera que estamos aplicando el método de factores de carga y resistencia. En función de eso, entonces, fíjense que tengo una interfaz de forma irregular. Fíjense que obviamente, según la topografía y si tengo una buena información geotécnica, yo voy a poder construir lo que serían los niveles de manera mucho más precisa. Incluso en función de eso, yo puedo visualizar el terreno ya de forma mucho más exacta según lo que haya arrojado los sondeos, los ensayos SPT o el mecanismo de sondeo de perforaciones que se hayan ejecutado en el sitio. A partir de allí tendré entonces identificados los tipos de suelo. Fíjense que en este caso, bueno, tengo, al igual que el caso anterior, tengo unos suelos granulares, una arena mal gradada y una arena arcillosa. En este caso tengo definido un cuerpo rígido, pero no lo tengo asignado en el modelo. Ya vamos a ver algo de esto. Y en la asignación, bueno, ya voy viendo lo que es cada uno de los tipos de suelo que tengo definido en el modelo como tal. ¿Okay? De igual forma, como vimos en los casos anteriores, puedo asignar anclajes, refuerzos, pilotes antideslizantes, etcétera. Y tengo una sobrecarga. Fíjense que tengo una sobrecarga permanente y una sobrecarga variable en lo que sería la cresta del talud. Interesante los niveles de agua. Esto pasa mucho en los taludes porque obviamente como vamos con una pendiente, ocurre mucho en los taludes naturales, que obviamente si no tengo, como en el caso anterior, que tengo simplemente un talud sumergido, el agua va a ir modificándose según lo que es el esfuerzo geostático sobre la línea freática. Entonces podemos tener curvas de posición de nivel freático diferente, que no necesariamente es una línea recta, y el software me permite construir estas curvas de manera muy sencilla, incluso de forma gráfica y manual, y luego puedo ir editando estos valores que están acá a valores mucho más precisos según lo que establezca la topografía del terreno. Fíjense que yo en este tipo de análisis puedo especificar, por ejemplo, la grieta de tracción que les decía hace un momento, que es a la profundidad donde se produce esa grieta en la cresta del talud y que es la que facilita el proceso de infiltración y percolado en el mismo. De momento la voy a desactivar. Y puedo activar de igual forma lo que es el análisis sísmico. Ya vamos a ver también cómo funciona. La configuración de etapa, en este caso si no tengo sismo estaría analizando la condición de servicio 1 y me voy nuevamente al análisis. Si yo dejo activado acá el método de Bishop con optimización y le doy a analizar, bueno, él está aplicando el mismo procedimiento que habíamos hace un momento, pero fíjense que está teniendo en cuenta la forma errática del suelo, que ya no es una línea recta como veíamos antes, y adicionalmente la forma errática del agua, que puede tener la forma que sea según el flujo de régimen establecido que se esté desarrollando en esta masa de suelo, y en función de eso hará el análisis mediante el método de rebanada. Fíjense en este caso, como estoy tratando con el método LRFD, no hablo de un factor de seguridad, sino que hablo de un porcentaje de utilización o una eficiencia. En este caso estamos trabajando
llegando al 78,1% según el método de Bishop. De igual forma puedo revisar los diferentes métodos y puedo hacer lo que hicimos hace un momento. Yo puedo pedirle para todos los métodos del análisis estándar con esta misma curva de falla, le doy a analizar y reviso los porcentajes de utilización para cada método. Fíjense que sigue en este caso dando el método de Fellenius el más exigente, de manera que es el que tiene mayor porcentaje de utilización en este talud en particular. Pero vamos a ver entonces qué ocurre sobre este talud si yo incorporo la acción sísmica. Yo lo voy acá a analizar sismo y voy a dejar un coeficiente horizontal de 0,30, coeficiente K sub H. Estos coeficientes horizontales se fijan en función de la amenaza sísmica del sitio y puede haber una modificación según los efectos de sitio, dependiendo entonces de si tenemos presencias de suelos muy blandos, si se trata de un manto rocoso cercano, si tenemos suelos medios, etcétera, según el código que estén utilizando, sea código ACE, sea la NCR, la norma peruana, la norma colombiana, la venezolana, etcétera, van a tener un coeficiente de amplificación de sitio o que tome en cuenta la condición local para con eso entonces afectar lo que serían los coeficientes sísmicos horizontales y verticales. Para este caso voy a dejar el vertical igual a 0 y me devuelvo al análisis, a la configuración de etapa, corrijo, voy a fijar acá lo que es la condición de evento extremo, según lo que establece el código LRFD. Me voy a ir al análisis y voy a aplicar el método de Bishop nuevamente con optimización para ubicar la curva de falla más probable. Le doy acá a analizar y vamos a ver entonces qué diferencia obtenemos ya al incorporar la acción sísmica en el proceso de análisis. ¿Okay? Bueno, fíjense, tenemos ahora una utilización de 105%. Definitivamente tenemos un problema al incorporar lo que es el efecto sísmico. Solución, hay muchas. Podemos aplicar anclajes, podemos revisar la pendiente del talud, podemos incorporar pilotes antideslizantes. Bueno, ya involucrando en función de las características del proyecto podemos resolver de diferentes formas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si utilizamos anclaje? Vámonos a esta solución. Si yo marco acá anclaje y le digo acá añadir gráficamente, yo puedo simplemente dar clic y dibujar lo que sería el anclaje en particular. Al hacer clic acá, él me pide cierta información, donde yo voy a dejar de momento la cota en X acá, la longitud la voy a fijar en, vamos a fijar anclajes en 10 metros, y eso es un proceso iterativo. Lo que es la longitud de la raíz la voy a fijar en 3 metros. La pendiente está un poco elevada a 40 grados, la voy a fijar en 25 grados. Vamos a ver cómo nos queda. Todavía no, la bajé mucho. Vamos a llevarla a 30 grados y ya esta es una pendiente un poco más convencional. Y acá tenemos entonces la separación entre anclaje. Vamos a fijarlos en 1.50. Es un proceso iterativo de análisis de estabilidad. Y la fuerza de tensado va a depender del tipo de anclaje que estemos utilizando, del tipo de, si es un anclaje tipo cable, si es con torones, equivalente al que se utiliza, por ejemplo, en concreto pretensado y una especificación para estos torones. Si son de 7 alambres o son de alguna otra especificación en particular, dependiendo de la especificación del anclaje que vayamos a prescribir. Entonces fijaremos la fuerza de tensado y obviamente en función del equipo y en función de que sea un anclaje activo o un anclaje pasivo. Entonces ya para eso hay que involucrarse un poco con lo que es el proceso de análisis y el proceso de construcción de estos anclajes. De momento voy a fijar este valor en 150 kilonewton, a ver cómo nos va. Cliqueamos OK y ahí tengo fijado un anclaje. ¿Okay? Voy a fijar otro por acá. Vamos a hacer uno más cerca de la superficie. Vamos a tratar de llevarlo lo más parecido al anterior. Sin embargo, como siempre me despliega el cuadro, puedo tratar de unificarlo en lo posible, de manera que esto sea también 10 metros. Acá creo que habíamos fijado 3 metros, lo que sería el bulbo o la raíz. Perfecto. Y el ángulo de inclinación, creo que lo habíamos fijado en 30 grados. Para que sea más o menos equivalente al anterior, la separación 1.50 y la misma fuerza de tensado en 150 kilonewton y cliqueamos OK. ¿Okay? Bueno, entonces que aquí yo tengo ya especificado una condición de anclaje. Al hacer clic acá ya automáticamente ya me quedan indicados y puedo hacer modificaciones sobre las propiedades de estos anclajes automáticamente en 3 dimensiones. Obsérvense cómo se ven.
ya lo que sería los anclajes con la separación que fijamos en el talud. De manera que aquí podemos ver también un poco la perspectiva y bueno, obviamente ya al familiarizarnos con este tipo de proyectos también hay ciertas recomendaciones constructivas que dependen de la separación, no solo la horizontal, sino la vertical. En este caso estoy estableciendo un caso extremo de protección arriba y abajo, pero hay que ver porque probablemente me solicite el análisis una tercera hilera de anclaje en el medio. De momento, vamos a ver cómo nos funciona de esta manera. No voy a hacer más modificaciones, simplemente vámonos al análisis, vamos a aplicar el método de Bishop con optimización y le voy a dar a analizar. Y ahora, bueno, obviamente cambian las condiciones en la masa de suelo al tener estas compresiones, estas condiciones de empuje, dependiendo si es un mecanismo de aplicación de anclaje activo, probablemente esté desarrollando una fuerza pasiva sobre la masa de suelo. Eso va a depender también de la maquinaria que estoy utilizando en el proceso de construcción. Y obviamente se están modificando las fuerzas en el análisis de estabilidad que efectué originalmente. Eso va a hacer que cambie la posición de la línea probable de falla. Ahora tengo una línea de falla ubicado a base de talud. Antes tenía una línea que era más a pie de talud. ¿Okay? De manera entonces que tengo una modificación y fíjense cómo está acá la utilización. Está en un 90%. ¿Qué es lo que uno hace en este tipo de proyectos? Bueno, que probablemente esta longitud de anclaje puedo afinarla un poco y probablemente la fuerza de tesado también puedo ajustarla un poco y en función de ese ajuste de repente hago una comparativa de qué ocurre si genero otra tercera hilera de anclaje a menor longitud y con menor fuerza de tesado y evalúo lo que me conviene más desde el punto de vista económico. Pero fíjense que ya con este está bastante bien. Habría que ver cómo estamos con el resto de los métodos. Si le doy acá a estándar y pido el análisis por todos los métodos y analizamos. Bueno, Bishop Fellenius, fíjense que está un poco excedido. 106%, por lo que les decía, es el método más conservador. Ya quedará a criterio del proyectista si definitivamente deja el diseño de esta forma o bueno, o ya evalúa un poco las características de estos anclajes para que el criterio Fellenius también cumpla con los requisitos del proyecto. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es una de las soluciones que puede abordarse. Vamos a revisar otra. Vamos a ver una con pilotes antideslizantes. Fíjense en este caso, acá sí tengo establecido el cuerpo rígido. Acá tengo un cuerpo rígido que es una pantalla superficial que tengo acá. En este momento la tengo especificada sin anclaje porque lo que quiero evaluar es el efecto de estos pilotes que están acá. ¿Ves? Fíjense, estos pilotes antideslizantes que tengo a pie de talud prácticamente y quiero ver el efecto de ellos sobre lo que sería la estabilidad global del sistema. Entonces, en este caso, bueno, de igual forma, tengo definido dos tipos de suelo, un suelo superficial y una grava a nivel de fondo, y tengo unas características para los sistemas de pilotes antideslizantes. Acá está la información, fíjense, espaciamientos en el orden de 1,50, tengo una sección transversal de 80 centímetros, una longitud aproximada de 8 metros y tengo acá fijado unos valores que me pide inicialmente el software y que luego mediante un proceso iterativo tengo que calibrar para saber si los valores que establecí al comienzo cumplen con los empujes que se van a desarrollar lateralmente sobre el pilote. En este caso tengo definido de igual forma una magnitud de sobrecarga. Para este análisis no estoy considerando la acción sísmica y vamos a ver qué ocurre entonces con el análisis. En este caso, de igual forma, voy a ir con Bishop, con optimización, analizo. Y es el método de Bishop, es uno de los más utilizados en la práctica y la mayoría de los proyectistas casi siempre iniciamos los análisis con Bishop y luego revisamos qué ocurre con el resto de los métodos. ¿Okay? Bishop es uno de los que más se ha estandarizado en lo que es los procesos de análisis de estabilidad de taludes en este tipo de proyectos. Bueno, muy bien. En ese caso, tengo activado el módulo de verificación por factor de seguridad en la configuración del software y fíjense entonces que tengo un factor de seguridad de 1,87 contra 1,50. Entonces, esto funciona bastante bien debido a la presencia de los pilotes antideslizantes.